Paz a vosotros, hermanos en Cristo Jesús. Les saluda su hermano Andrés Andrade desde la Ciudad de México. Y hermanos, estamos muy contentos que ustedes, pues en verdad, se preocupen por estudiar como nosotros un tanto más acerca de la palabra de Dios a través de estas cápsulas que sí nos cuesta un poco de tiempo y un poco de, hermanos, estudio para poder hacer llegar en una forma sencilla lo que pretendemos. En este día vamos a hablar acerca de la serpiente del paraíso. Ustedes se dan cuenta que en el mundo religioso se vende mucha literatura, libros, donde, hermanos, hay un árbol y arriba de él está una serpiente. Y luego está Adán y Eva sentados ahí, hermanos, cerca de esa serpiente. Algunas figuras así lo presentan. Y hermanos, otras veces a esa serpiente le presentan, ¿sí?, con hermanos mordiendo a alguna persona, o en fin, tantas formas de presentación acerca de la serpiente. Hermanos, en todos los zoológicos existe un lugar específico para que usted vaya y vea toda suerte de serpientes. Hay unas pequeñitas de agua, medianas, grandes, gigantes, y nos vamos a la idea, hermanos, de lo que es una serpiente. Entonces la palabra de Dios no está ajena, en verdad, a presentar la serpiente en el paraíso. Veamos lo que dice Génesis capítulo 3, hermanos. ¿Y a quién va a tipificar posteriormente? Dice el versículo 1 hasta el versículo 2. Dice así: Empero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, porque no muráis. Entonces aquí está lo que nos dice Dios a través del Génesis en este capítulo 3, y todo es escrito a través de Moisés. Entonces dice que es astuta más que todos los animales del campo. Y aquí, hermanos, habla la serpiente, pero vamos a ver cómo es que habla, ¿sí? Cómo es que tiene ese nexo con la mujer cuando le dice, ¿sí?, a la mujer, Dios te ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y esto es una mentira, porque solamente comió, ¿sí?, del árbol de la ciencia del mal para pecar. Entonces, dice el versículo 14 y 15, y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre ti y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el carcañar. Entonces aquí dice que es de Dios hablarle a la serpiente. Entender que Dios habla a la serpiente, porque así como la serpiente distrajo a la mujer, dice que ahora va a existir enemistad entre ti y la simiente suya, entre la simiente de la mujer que está en Cristo y la simiente que va a depender del maligno, por lo que vamos a ver en el Apocalipsis. Tú le vas a herir en la cabeza, y tú le herirás en el carcañar. La serpiente va a morder en el carcañar
de la pierna del hombre y, hermanos, la mujer o la simiente de la mujer la va a golpear en la cabeza. Y le digo, ¿cómo es la especie que nosotros conocemos? Si tomamos algún libro de biología y consultamos a través de la palabra serpiente, pues hermanos, hasta hay programas en la televisión que se ve a los cazadores de serpientes. Hay instrumentos a manera de pinzas, donde, hermanos, en primer término hay que presionar la cabeza para que no pueda morder y dejar su veneno, y ya con la mano derecha o a la inversa, con las pinzas en la mano derecha y con la izquierda tomarla de la parte media o de la cola. Esta es la forma de cazar en Australia, de cazar, hermanos, en cualquier parte, en cualquier parte del mundo hay serpientes. Por eso creo que no estamos exentos de conocer una serpiente. Hasta cuando hablamos de las serpientes de agua, que son pequeñas, pues hasta, hermanos, pues se hacen bromas cuando se caza una y la enseñamos a un pequeño y pues se espanta. Ahora, la serpiente a través de la Escritura la va a presentar así. Por ejemplo, a través de un dragón mitológico, ¿sí? Porque dentro de la mitología existe el dragón, cosa que pues no existe así literalmente, pero vamos a ver cómo la presenta Job. Job capítulo 26. Aquí nos dice, hace muchos años, estudiábamos acerca del Leviatán, pero ahorita vamos a ver Job capítulo 26, Job 26, en el versículo 13. Dice así, hermanos. Dice el versículo Job, le repito, 26, 13. Es para con Dios la suerte del hombre impío, y la herencia de los violentos han de recibir del omnipotente, perdón. Déjeme ver aquí. No, es que no estoy leyendo así. 26:13 dice: su espíritu adornó los cielos, su mano crió la serpiente tortuosa. He aquí, estas son partes de sus caminos, mas cuán pocos hemos oído de él, porque el estruendo de su fortaleza, ¿quién lo detendrá? Entonces se le adjudica, cuando Job reprende a Bildad, que la serpiente fue hecha por el mismo Dios. Desde el principio, la serpiente fue hecha por Dios, pero las cualidades que se ven en el capítulo 3 son diferentes. Aquí ya nos vamos formando una idea. Dice, porque se habla aquí también de un dragón mitológico, ¿sí? Y dice, bueno, dice ahora el Salmo 104. Salmo 104. Dice en el versículo 26 también: allí andan navíos, allí Leviatán que hiciste para que jugase en ella. Algunas personas dicen que Leviatán es una figura de una ballena, de un cocodrilo, en fin. Pero aquí Leviatán está representando, ¿sí?, hermanos, al malo y a los que trabajan con el malo, esto es con Satanás, ¿sí?, a los que están ahí mintiendo a través de la palabra. A eso, la parte espiritual, pues la hemos conocido así como el gran Leviatán.
que anda en navíos, ahí este leviatán que hiciste para que jugase en ella. Todos ellos esperan en ti para que les des comida a su tiempo y en fin. Salmo 115, 15 y 16. De aquí se tomó el Salmo 115, o 145, perdón. Pero cuando se habla del leviatán, también Job, vamos a ver Job 41. Habla de esta serpiente. Job 41. Dice el versículo 1. ¿Sacarás tú al leviatán con el anzuelo? ¿O con la cuerda que le echares en su lengua? Pondrás tu garfio en sus narices y horadarás con espina su quijada. Todo eso tiene un simbolismo en el tema del gran leviatán, les repito. Pero dice que este leviatán, sí, va a ser presa a través de un anzuelo. Y ya veremos más adelante también cómo será presa este leviatán. Así, les repito, de esta forma también en un pensamiento, así como se piensa dentro de la mitología de un dragón, también se piensa en el leviatán como el que va a representar al malo, al diablo, en otras palabras, y ya para ser más concreto. Lo imaginaban como un monstruo marino. Entonces las palabras, sus significados son diferentes, quiero decir, en la escritura, pero el propósito espiritual es ver a ese malo. Ahora, ¿por qué se escogió intencionadamente la serpiente como algo que seduce? Por el prestigio que se gozaba en la antigüedad. Acordémonos que muchos pueblos, sobre todo del Oriente, y también acá en la República Mexicana y otros países, la serpiente está representada. Por ejemplo, aquí a través de los mayas, hay hermanos, ¿sí? Donde hay me parece un equinoccio de primavera, donde se deja ver que en las esquinas de los templos va descendiendo una serpiente. Conforme se va presentando el sol, en el reflejo se va formando una serpiente. Entonces todo esto era adoración de los pueblos paganos. La idolatría. Segundo libro de los Reyes 18. Segundo libro de los Reyes 18. Dice el versículo 4. Y de esto no estuvo exento también el pueblo de Israel. Eso es de adorar. Dice, él quitó los altos y quebró las imágenes y taló los bosques e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban perfumes los hijos de Israel y llamándole por nombre Neustán, esto es cosa de metal. En el estudio de Números, capítulo 21, 9, hermanos, en el desierto había serpientes ardientes, serpientes que mordían a los israelitas. Entonces hay una plática entre Dios y Moisés, y Dios le dice a Moisés, levanta en un asta, como si fuera el asta de una bandera, y en el término de ella, en el pico, vas a hacer una serpiente de metal, de bronce, para que luego que los hijos de Israel sean picados por aquellas serpientes ardientes, cuando la vean, no les va a suceder nada. Y como esto también va a representar algo que toma Jesús de Moisés, entonces dice, vuelvo a leer este versículo. Él quitó los altos y quebró las imágenes y taló los bosques que hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban perfumes, la adoraban los hijos de Israel
y llamóle por nombre Neusán, esto es cosa de metal. ¿Qué hicieron? Lo que en alguna ocasión para ellos servía la salvación, hacen, hermanos, también que le adoren. Y eso pues no está permitido dentro del primero y segundo mandamiento de Éxodo 20 o de Deuteronomio. Está prohibido, hermanos, convertirse en idólatra. Eso lo hacen los hijos de Israel. Y hermanos, pues también dice que le quemaban perfumes, como a todas las deidades paganas. Y hermanos, viene a ser el enojo de Dios para con estos israelitas. Juan 8. Evangelio de San Juan. En el cuaderno pasado vimos, hermanos, este versículo. Evangelio de San Juan, le repito, capítulo 8, en el versículo 44. Juan 8, 44. Déjenme ver aquí. Dice: déjenme ver aquí. Sí, es Juan 8, 44. Dice: vosotros de vuestro padre el diablo sois. Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicida ha sido desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Aquí, hermanos, Jesús, cuando tiene un diálogo, una plática, les hace ver que, hermanos, ellos, esta es una aclaración para ellos. Nosotros no somos nacidos de fornicación. Eso es, no están señalando a Jesús como un hijo de fornicación, sino es, ¿sí?, una aclaración que se hace para ver que, hermanos, ellos eran hijos del Padre de la promesa, que era Abraham. Entonces llegamos al versículo de referencia, el versículo 44, y les hace ver que ellos eran hijos no de Dios o de Abraham, sino eran hijos del diablo, porque eran mentirosos. Y entonces, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicida, hablando acerca de Caín, también ha sido, hermanos, desde el principio, y no permaneció en la verdad. O puede hablar también en una forma indistinta, también de Satanás. Dice, ¿por qué? Porque no hay verdad en él cuando habla mentira, y suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Dice, déjeme recordar, Pedro, dice el apóstol Pedro, en una de sus cartas, está después de Hebreos, y dice esto. Dice, primeramente vamos a ver Santiago en el capítulo 1, hermanos. Santiago 1. Y luego vemos a Pedro. Dice, versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado Dios, porque Dios no puede ser tentado de los malos, ni él tienta a alguno, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y cebado. Y la concupiscencia, después que ha concebido, para el pecado, y el pecado cumplido engendra muerte eterna. Estos versículos son importantes porque está hablando y dice, no le echen siempre la culpa al malo, sino que la concupiscencia es de ustedes hombres, y esto hace que es tentado de su propia concupiscencia. Es el paralelo. Ya después de la concupiscencia
viene a existir el pecado cumplido, el engendrar la muerte. Sí. Me recordé de eso porque, repito, no es siempre del diablo el que nos tienta, sino que es nuestra propia concupiscencia. Ahora dice Pedro, Primera de Pedro, capítulo 5, dice el versículo 8. Sed templados y velad, porque vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en la compañía de vuestros hermanos que están en el mundo. Entonces tus hermanos y tú que están en el mundo se tiene que cumplir, si no estás firme en la fe de aflicciones. Y también, pues debes de ser templado, debes de velar, porque el diablo, cual león rugiente, anda buscando a quien devore. Entonces están dos cosas implícitas. Que, hermanos, el pecado puede ser que yo lo medite, lo piense, lo actúe, y también que el maligno o el diablo intervenga. Por eso el adversario, por eso, hermanos, de ver a una serpiente como algo que es seductor, como es el mismo Satanás, y esto va a hacer que sea representado, porque también representa el poder y representa muchas cosas. Segundo de Reyes 1, segundo libro de los Reyes, capítulo 1. Vamos a encontrar este versículo aquí. Segundo de Reyes 1. Dice, hermanos, el versículo 2, y Osocías cayó por las celosías de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo envió mensajeros y díjoles, id y consultad. Entonces los mensajeros son los enviados. Ahora, dice, déjeme checar ese capítulo 1 del primer libro de los Reyes. Dice, sí, primer libro de los Reyes 1. Pero con eso quiero decir que los enviados, como hermanos, esos mensajeros, así está representado en la serpiente del paraíso, es Satanás, porque la forma de actuar es convencer para estar, de hecho, en contra de Dios. San Marcos capítulo 3. San Marcos capítulo 3. Evangelio de San Marcos, en el capítulo 3, dice el versículo 22. Y los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenían a Belzebú y que por el príncipe de los demonios echaban fuera demonios. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás, de acuerdo al versículo 23? Porque los escribas pensaban que ese Satanás, que le llaman aquí Belzebú, hermanos, que a través de él Jesucristo echaba fuera los demonios. Por eso de las palabras, y si algún reino contra sí mismo fue dividido, no puede permanecer tal reino. Dice el versículo 26, y si Satanás se levantare contra sí mismo y fuere dividido, no puede permanecer, antes tiene fin.
este engañador. Ahora vamos a ver por qué la serpiente, ¿sí? En otras palabras, Satanás no se puede pelear contra los demonios. Eso es lo mismo, sería lo mismo. Entonces, Satanás está en contra, repito, de lo que es la voluntad de Dios. Dice Apocalipsis 12, ¿por qué se le llama serpiente? Y en este caso, la serpiente antigua. Apocalipsis 12, versículo 9. 12:9. Dice, desde el versículo 7, para ver cómo se le llama también. Y fue hecha una grande batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón. Aquí volvemos a explicar, vuelvo a explicar, el dragón es un ser mitológico. Pero aquí Juan en la revelación le asigna ese nombre, dragón. Y lidiaba el dragón y sus ángeles, y no prevalecieron, ni su lugar fue más hallado en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Porque hubo también seguidores de los ángeles. Quiere decir que Satanás es un ángel, pero se le llama también serpiente antigua, haciendo alusión al engaño que hace ahí en Génesis 3 con Adán y Eva. Y también, hermanos, dice que fue arrojado en tierra. Quiere decir que fue arrojado del cielo para que ya no estuviera allá en el cielo con los demás ángeles que, hermanos, hacen la voluntad de Dios. Ese es el tema de la serpiente del paraíso. Y, hermanos, en esta cápsula hacemos señalamientos muy concretos acerca del versículo y acerca de los versículos que nos apoyan para ver a este personaje, ¿sí?, que es la serpiente antigua. En el principio les decía a ustedes, hay quien piensa que esta serpiente estaba erguida. La verdad, a lo mejor por deducción, pensamos que estaba erguida. Fíjense bien. Pero cuando dice que ella o la serpiente iba a andar sobre el polvo, iba a desplazarse sobre el polvo, ya no es en una forma erguida, sino, hermanos, se anda arrastrando. Entonces, en esta ocasión de que la serpiente andaba como si estuviera parada, ¿sí?, y el castigo es que ande sobre el polvo de la tierra, pues, hermanos, es un pensamiento que pienso que debemos de tenerlo más adelante. ¿Por qué? Porque, hermanos, esto yo no lo puedo hablar en el sábado no lo hablo nunca, porque en el sábado se habla, hermanos, de Dios. Incluir a, hermanos, Satanás, dragón, todo tiene un simbolismo y una representación también hasta del Antiguo Testamento. Por eso este será otro tema cuando hablemos de la serpiente antigua. ¿Sabía usted que, hermanos, un tema más, una cápsula más de su servidor Andrés Andrade? Pasa a vosotros, hermanos.